Muy buenas tardes, yo soy Leonardo Mireles, en el canal más conocido como Leo JMG. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas tercer semestre y les voy a mostrar lo que son las transacciones en MySQL. Pues a continuación veremos más o menos qué es esto. Esta es la importancia que tiene, que es para asegurar los datos, poder confirmar de que la base de datos y los procesos que estamos haciendo todos estén integrales. Una transacción. Lo voy a explicar con una metáfora muy fácil y muy rápida para que se pueda entender de mejor forma. Imagina que tenemos una libreta de ahorros. En esa libreta de ahorros solamente vamos a registrar lo que pasa con nuestras finanzas. Entonces digamos que queremos sacar de mi billetera o de mi wallet o de lo que sea una cantidad de dinero, y esa misma cantidad de dinero la queremos colocar en la alcancía o en cualquier otro lugar. Pues una transacción en una base de datos sería la operación de restar el dinero de la billetera y colocarla en la alcancía, y que al final todo esto se pueda reflejar sin problemas. Voy a leer una definición un poquito más técnica. Una transacción de base de datos es un conjunto de operaciones que se ejecutan como única unidad. Esto quiere decir que o se ejecuta todo o no se va a ejecutar ninguna operación. Garantizando la integridad y consistencia de los datos a través de la propiedad ACID. ¿Qué es la propiedad ACID? Ya lo veremos más adelante. Un ejemplo en MySQL vendría a ser este que está acá, en el cual se puede observar, que se inicia una transacción, se actualiza el saldo de cada una de las cuentas, donde se va a restar de la cuenta 1, que es de donde se va a pasar el dinero, y se va a sumar en la cuenta 2, que es de donde se va a recibir el dinero. Y al final de todo se hace un commit, que un commit muy básicamente es guardar todos los cambios anteriores de las operaciones que se hicieron. Ahora sí, a continuación vamos a ver lo que son las propiedades ACID. Las propiedades ACID son como unas especies de, así dándolo muy metafóricamente, reglas mágicas, las cuales van a permitir que todo nuestro proceso sea confiable. Sin ellas, sin utilizarlas, sería como construir una torre de bloques o una torre de estas de madera miniatura. Bueno, construirla sin pegamento, solamente poniendo los bloquecitos de madera unos encima de otros. Al mínimo empujón o al mínimo soplido se va a caer la torre. En cambio, las propiedades ACID serían más o menos como el pegamento que vamos a utilizar. Acá les voy a leer la definición un poquito más técnica. Las propiedades ACID aseguran la integridad y confiabilidad de las transacciones en bases de datos. Comprender estas propiedades es crucial para el manejo adecuado de datos en MySQL. Entonces, la primera propiedad de ACID, que vendría a ser es atomicidad en transacciones, es decir, o todo o nada. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que a la hora de hacer un proceso, o se realizan todos los cambios o no se realiza ningún cambio. ¿Esto qué quiere decir a su vez? Ya vamos a poner una metáfora un poco más simple. Digamos que a la hora de hacer una transacción bancaria, yo envío un dinero y se cae el sistema justo cuando la otra persona lo está recibiendo. Pues con la propiedad de atomicidad de las transacciones hace que el dinero que yo supuestamente pasé ya no se pasó. Como no se hizo la transacción completa, no se hace ninguno de los pasos, ni que yo envíe el dinero ni que la otra persona reciba el dinero. Acá voy a leer lo que está en la presentación. La atomicidad asegura que una transacción se ejecute completamente o no se ejecuta en absoluto, evitando así datos inconsistentes y garantizando la integridad total del sistema de base de datos. Un ejemplo práctico es que en una transacción de transferencia de fondos, si no se puede completar el débito de una cuenta, el crédito en la otra cuenta también se cancela, manteniendo la coherencia. Justamente lo que les estaba explicando. MySQL implementa la atomicidad a través de motores de almacenamiento como InnoDB, asegurando que las transacciones sean seguras y los datos permanezcan en un estado consistente tras cualquier fallo. Lo siguiente a explicarse vendría a ser la consistencia de las transacciones. Esto es un nada raro debe pasar. Lo voy a poner en un ejemplo muy práctico. Digamos que uno es un niño y está jugando con canicas. Y pues
le tienes que entregar canicas a un compañero. Entonces sería algo así como que si yo le estoy pasando 5 canicas, a la hora de que él las reciba deben ser 5 canicas, no deben ser 4 ni 6. Pues es algo parecido en la consistencia de transacciones, es decir, todos los datos deben mantener la integridad que tenían a la hora de pasarse. La regla de consistencia. La regla de consistencia asegura que todos los datos de la base de datos cumplan con las restricciones y políticas definidas, manteniendo así la integridad y fiabilidad de la información almacenada. Restricciones de integridad. Las restricciones de integridad, como claves primarias y foráneas, son esenciales para prevenir la entrada de datos inválidos y asegurar que las relaciones entre tablas se mantengan correctamente durante las transacciones. Estado final. Al concluir una transacción, los datos deben reflejar un estado final consistente, donde todas las reglas de negocio se han aplicado, garantizando así que la base de datos esté en un estado válido y utilizable. Ahora viene la parte de aislamiento en transacciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Evita las interferencias concurrentes, es decir, cada una de las transacciones se va a comportar como si fuera la única a pesar de que hayan más transacciones. Es como si estuviéramos jugando un juego de RPG o, por ejemplo, Pokémon, ajedrez o todo este tipo de juegos en los cuales van por turno. Bueno, cada uno de los turnos se respetan sin que nadie se pueda cruzar en ese turno y sin que se pueda interrumpir en ningún momento. Es algo parecido. La propiedad de aislamiento garantiza que las transacciones se ejecuten de manera independiente, evitando los cambios de una transacción afecten a otros en ejecución simultáneamente. MySQL ofrece varios niveles de aislamiento que permiten a los desarrolladores elegir el grado de separación entre transacciones, equilibrando rendimiento y consistencia de los datos. Interferencias concurrentes. Sin un adecuado aislamiento se pueden ocurrir interferencias, como lecturas sucias o no repetibles, lo que compromete la integridad de los datos en el sistema de gestión de base de datos. Es decir, cada una de las transacciones se va a tratar independientemente y en orden, para que ninguna se pueda cruzar con otra. Lo siguiente vendría a ser la propiedad de durabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esta propiedad? Que una vez se realiza el commit, es decir, una vez se guardan los cambios, ni un apagón ni nada puede hacer que se borren los cambios que se hicieron. A menos que se haga un rollback, que más adelante voy a explicar qué es un rollback. Pero mientras tanto, la durabilidad en transacciones. Compromiso de datos. La durabilidad garantiza que una vez que se realiza un commit, los cambios se guardan incluso ante fallos del sistema, protegiendo así la integridad de los datos almacenados. Esto quiere decir que una vez que se realiza el commit, es decir, que una vez que se guardan los cambios, nada puede hacer que no se guarden esos datos. Es decir, ni un apagón, ni una interrupción, ni nada por el estilo. Una vez se termina el commit, porque si es en medio del commit, vamos de nuevo a la primera regla, que vendría a ser la de la atomicidad. Es decir, no se hace nada, porque ninguna de las transacciones, o sea, aunque se haya hecho una sola, ninguna en realidad se hace. Mecanismos de recuperación. Los logs de transacciones y checkpoints son fundamentales, permitiendo restaurar la base de datos en un estado consistente después de un fallo, asegurando que ninguna información se pierda. Es decir, de vez en cuando hacer un commit, guardar la base de datos para poder devolverlo en un estado anterior si hay algún error, algún fallo, algo por el estilo. Seguridad adicional. La durabilidad también implica que los mecanismos de seguridad como controles de acceso y permisos deben estar implementados para proteger la integridad de los datos a largo plazo. Problemas comunes en las transacciones. Imaginemos que estamos en un preescolar, en un kinder, y hay muchos niños que quieren jugar con un mismo juguete. Eso más o menos puede causar confusiones, puede causar conflictos y todo esto. Bueno, es más o menos lo mismo en el caso de problemas comunes en las transacciones. Control de concurrencia efectivo. Las transacciones en base de datos pueden enfrentar diversos problemas que afectan la integridad de los datos. Es crucial entender cómo gestionar estos desafíos mediante control de concurrencia para mantener la eficiencia. En MySQL, los siguientes problemas de concurrencia se pueden evitar utilizando diferentes niveles de aislamiento. Aquí podemos observar cómo se puede hacer un nivel de aislamiento en MySQL. Lo siguiente es más específicamente los problemas comunes que podemos tener.
La primera es la pérdida de actualización. Digamos que, por ejemplo, estamos en una red social y Juan quiere subir una foto y viene María y también sube una foto. Entonces digamos que los dos tienen, o sea, la foto tiene el mismo nombre en ambos casos y la foto de María termina borrando la de Juan. Bueno, es más o menos algo por el estilo. Ocurre cuando dos transacciones actualizan el mismo dato y una sobrescribe la actualización de la otra, resultando en pérdida de información. La lectura no repetible. Digamos que tú estás haciendo un escrito con tus compañeros, una tesis o algo por el estilo, y tú la lees para asegurarte de que esté bien y todo esto, y luego alguien genera una modificación y ya no es lo mismo. Bueno, es algo por el estilo. Este problema se da cuando una transacción vuelve a leer un dato y encuentra que se ha cambiado por otra transacción entre lecturas. Pues sí, básicamente se cambia la transacción. Lo siguiente vendría a ser la lectura sucia. La lectura sucia es básicamente que estás leyendo un dato que todavía no se ha confirmado. Es como si tu amigo fuera dibujante y tú observas el borrador de su dibujo antes de que siquiera termine el dibujo. Es algo por el estilo. Se produce cuando una transacción lee datos modificados por otra transacción no confirmada, lo que puede llevar a decisiones erróneas. Por último, pero no menos importante, phantom reads o lecturas fantasmas. Esto lo que pasa es que básicamente aparecen y desaparecen columnas. Sé que suena un poco raro, pero acá en la lectura creo que se va a entender un poco mejor. Ocurren cuando una transacción lee un conjunto de filas y otra transacción inserta o elimina filas, alterando los resultados de la primera lectura. Método de control de concurrencia. Básicamente son los bloqueos de registros o tablas. Digamos que es como una especie de semáforo en los cuales se ponen en el orden de los carros para que ninguno choque o ninguno tenga conflicto. Es como una especie de esperar los turnos para poder hacer cada una de las transacciones. Lo siguiente vendría a ser la recuperación ante fallos. La recuperación ante fallos es básicamente como si estuvieras en un videojuego, el punto de auto guardado o de checkpoint que siempre se tiene en muchos de los videojuegos más famosos. Si se te va la luz o por alguna razón se te termina apagando lo que estabas haciendo, puedes volver al punto en el que estabas anteriormente. Va a leer la definición. Seguridad en transacciones. La seguridad ante fallos es crucial para garantizar la integridad de datos en MySQL. Los logs de transacciones y el rollback ayudan a restaurar el sistema a un estado seguro en caso de errores. Sí. Aquí se puede ver lo que es más específicamente las estrategias para garantizar la integridad de los datos y los checkpoints, por así decirlo, que tenemos. Los logs de las transacciones es básicamente un documento donde vamos a registrar los cambios que se van a hacer en cada una de las versiones de la base de datos que vamos a tener. Si llega a salir algo mal en una de las versiones, se puede reconstruir una versión anterior. Esto se puede hacer mediante los rollbacks y los checkpoints, que los checkpoints es básicamente el autoguardado del que estaba hablando anteriormente, que en realidad no es automático, hay que hacer los commits, hay que hacer varias cosas, pero sí es muy importante hacerlo. En cuanto a los rollbacks, es para poder revertir una transacción anterior y poder tenerlo al estado anterior en el que estaba la base de datos y poder utilizar de buena forma los logs. Aquí se puede ver un ejemplo de cómo se puede hacer un rollback. Aquí se ve que se puede iniciar una transacción, se actualiza el inventario y se coloca una cantidad igual a cantidad menos 1, donde el producto son galletas, es decir, se resta una galleta. Y si algo sale mal, lo deshacemos, que vendría a ser el rollback que estaba posteriormente. Ejemplos de transacción en MySQL. Esto es una transacción, un ejemplo de transacción que yo pude colocar para poder explicar el tema en general de todo lo que estuve hablando anteriormente. Digamos que tengo dos cuentas de banco y quiero pasar dinero de la cuenta A a la cuenta B. Pues acá se puede ver cómo se inicia la transacción
Acá se puede ver la actualización de la cuenta, la cual va a tener el ID número 1, es decir, la primera cuenta, la cuenta A. Y se va a actualizar, se va a setear el saldo como saldo menos 500, es decir, el saldo que se tenía anteriormente se le restan los 500, que va a ir a la cuenta B, que es la siguiente transacción que tenemos, que no es una transacción distinta, es una sola, pero es el siguiente proceso que tenemos, mejor dicho. Aquí se actualizan las cuentas y se actualiza el saldo, se setea el saldo y se le suman los 500 que se le restó a la cuenta anterior a la cuenta B, es decir, la del ID número 2. Y por último se hace el commit, que vendría a ser el guardado de la base de datos. Si algo sale mal, hacemos un rollback a la versión anterior y esto se deshace, es decir, los 500 que se restaron y los 500 que se sumaron se deshacen. Aparte de esto, aquí esto tiene las propiedades ACID, es decir, si por ejemplo digamos que solamente se hizo esto y se me fue la luz, no se actualizó nada ya que no pasó por el commit, es decir, no se guardaron los cambios. Ahí podemos ver la propiedad de atomicidad, por ejemplo, y ahí se pueden sacar muchas más propiedades. Esto es una frase que también preparé, que es: las transacciones en MySQL permiten garantizar la integridad y seguridad de los datos en situaciones críticas. Por último, las conclusiones podemos tener que es muy importante, es decir, la importancia de las transacciones en MySQL para todos los procesos que se vayan a hacer en una base de datos. Es decir, es esencial tener todos los procesos de las transacciones, las propiedades ACID y todo lo que debe tener una buena base de datos para todos nuestros proyectos de base de datos. Yo fui Leo JMG, Leonardo Mireles. Muchas gracias por su atención.